Continuando con el tema de factorización, ahora veremos factor común polinomio o factor común de un polinomio. En los anteriores videos hemos hecho de factor común de monomios, solamente que aquí no le puse monomios, solamente era factor común. Pero en este caso vamos a hacer factor común de polinomios, que la mayoría de los ejercicios viene así con paréntesis, ¿ya? El primer paso que debemos de hacer siempre es ver cuántos términos son los que hay en el ejercicio. Ya recordarles que siempre un término va a estar separado por el signo más o menos. Entonces podemos decir que el primer término vendría desde aquí. Ese sería el primer término porque ya aquí está el signo más. Y este sería el segundo término. Ahora, a continuación podemos ver que en este caso tenemos factores x por a más b y m por a más b. Entonces x es un factor, a más b es otro factor, m es un factor y a más b es otro factor. Ya por eso dice factores comunes. Común quiere decir que estén en los dos lados. Entonces aquí, ¿cuál sería el factor común? Por decir, aquí tenemos que x es como si tuviera, por decir, xy. Pero x es x y la y vendría a ser a más b, o sea, un solo término, un solo factor. A más b es un solo factor. Igual acá es como si fuera m por y, por decir, ¿ya? Porque a más b es, este paréntesis con dos términos representa un solo factor. Un factor, otro factor. Entonces es como si tuviera así. Entonces el factor común aquí sería a más b, ¿ya? Entonces ese sería el factor común para este polinomio. Entonces lo que vamos a hacer aquí, hay que sacar el factor común. Entonces el factor común sería a, entre paréntesis, a más b. Ahora, una vez que ya encontramos el factor común, que sería a más b, porque aquí también se repite a más b, entonces es el que se saca. Es como les dije, x, y más m, y. Entonces la letra que se repite sería y, ¿verdad? Entonces lo mismo estoy haciendo aquí. Ahora esa y hay que dividir con cada término. Entonces este a más b hay que dividirlo con cada término de esa expresión. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación. Sería x a más b, cerramos paréntesis, más m a más b. Y esto lo vamos a dividir entre a más b. A más b. Dividido entre a más b. Ahora vamos a dividir x. No hay con quién dividir x. Entonces x se baja. X. Y a más b con a más b, entonces se elimina. Ya, porque son factores iguales. Entonces se elimina. Más m no hay con quién dividir porque m está afuera, no hay m acá afuera, entonces se copia m. Y a más b entre menos a más b, entonces se divide, se resta, se elimina. Entonces quedaría solamente m. Entonces el resultado aquí sería, entre otro paréntesis, x más m. ¿Ya? De esa manera es como se hace factor común de un polinomio. Es como decir, anoto el común en un paréntesis y en otro paréntesis anoto lo que está afuera, x más m, x más m. Vamos a factorizar el siguiente o la siguiente expresión, siempre y cuando fijándonos cuántos términos tenemos. Entonces el término va a estar siempre separado por el signo más o menos. Entonces el primer término sería ese, porque ya aquí está el signo menos, y el segundo término sería el siguiente. Aquí, fíjense, todo esto se está multiplicando y también aquí todo esto se está multiplicando. Entonces serían todo, cada uno de estos sería un factor, otro factor, y a menos 1 es otro factor. Y por a menos 1 también es un factor y otro factor. Ahora el factor común, ¿cuál sería? Sería a menos 1. Entonces vamos a poner a menos 1, ya que el 2, no hay otro 2 acá, entonces no se puede factorizar porque no hay otro coeficiente, no hay el 2. X no está acá afuera x, tampoco y no está acá y, entonces tampoco serían comunes.
Entonces lo único común es a menos 1, a menos 1. Ya por eso es que estos otros no se anota porque no son comunes. Ya. Para que sea común tiene que haber otro coeficiente aquí o otro número. Y está la X y acá está la Y. Ya, pero como no está, entonces no se puede anotar como común. Ahora lo que vamos a hacer es copiar todas estas expresiones y dividir. Sería 2x a menos 1 menos y a menos 1. Todo esto dividido entre a menos 1. A menos 1. Aquí vamos a anotar lo que nos sobre. Aquí 2x, no hay con quién dividir 2x, entonces colocamos solamente 2x. Aquí a menos 1, a menos 1 se elimina porque son lo mismo. Menos, menos, y no hay con quién dividir y, entonces copiamos y. Y aquí a menos 1 con a menos 1 se elimina. Y nos quedaría solamente 2x menos y. Y eso es lo que ponemos acá entre paréntesis. 2x menos y. Y ahí ya estaría factorizado esa expresión de factor común polinomio.